El secreto más poderoso para una vida con propósito. Esta historia te revela cómo encontrarlo ahora. Imagina por un momento que estás en la cima del mundo, con todo lo que siempre soñaste. Un trabajo que paga bien, una casa grande, un coche reluciente, y una familia que te admira desde lejos. Pero por dentro, sientes un vacío que te carcome, como si cada día fuera una repetición sin sentido, un eco distante de lo que podría ser. ¿Y si te dijera que hay un secreto, uno tan poderoso que puede transformar esa vacuidad en un fuego inextinguible? Esta es la historia de Andrés, un hombre que lo tenía todo y lo perdió en un instante, solo para descubrir el secreto más poderoso para una vida con propósito. Si sientes que tu vida necesita un giro, quédate hasta el final, porque lo que vas a oír podría ser la llave que estabas buscando. Y si esto resuena en ti, suscríbete a Relatos con Sabiduría para más historias que despiertan el alma. Andrés era un ejecutivo en una gran corporación en la bulliciosa Ciudad de México, uno de esos hombres que parecen tallados en piedra, invencibles ante cualquier tormenta, con trajes impecables que olían a éxito recién planchado y agendas llenas de reuniones que decidían el destino de miles de empleados anónimos. Desde su juventud en un pueblo polvoriento de las afueras, donde el sol quemaba la tierra seca y agrietada, y los niños jugaban con pelotas improvisadas hechas de trapos viejos, donde el aire llevaba el aroma de tortillas recién hechas en comales de barro y el sonido distante de gallos anunciando el amanecer, Andrés había escalado peldaños con una determinación feroz, impulsado por la voz ronca de su padre, un jornalero con manos callosas marcadas por años de trabajo en los campos áridos, que siempre le repetía entre sorbos de café amargo y negro, servido en tazas agrietadas: el éxito es lo que te define, hijo. Sin él, no eres nada, solo polvo en el viento que se lleva el desierto. Así que Andrés se convirtió en eso, éxito puro, medido en bonos anuales que engordaban su cuenta bancaria como un río en crecida, ascensos relampagueantes que lo elevaban a pisos más altos en torres de cristal reluciente que perforaban el cielo contaminado de la ciudad, y aplausos efímeros en conferencias internacionales donde su nombre se pronunciaba con reverencia por colegas envidiosos y subordinados temerosos. Pero en las noches solitarias, cuando el bullicio de la oficina se apagaba gradualmente, dejando solo el eco de teclados silenciados y el zumbido de aires acondicionados, y el tráfico de la ciudad se convertía en un murmullo distante como un río de luces parpadeantes, Andrés se sentaba en su balcón de lujo con vistas panorámicas a la metrópolis interminable, con una copa de whisky escocés en la mano, el hielo tintineando suavemente contra el vidrio, mirando las luces parpadeantes de la ciudad, que se extendía como un mar infinito de promesas incumplidas y sueños postergados, preguntándose en silencio, con un nudo en la garganta que no podía desatar, si eso era todo lo que la vida podía ofrecer, si los años de sacrificio habían valido la pena o si solo eran un castillo de arena a punto de desmoronarse ante la marea inevitable del tiempo. Su esposa, Ana, una mujer de ojos profundos y expresivos como pozos de agua clara, con una sonrisa cálida que iluminaba las habitaciones oscuras y un cabello negro que caía en cascadas suaves sobre sus hombros, quien lo había acompañado desde los días universitarios llenos de promesas juveniles y noches de estudio bajo lámparas fluorescentes, lo notaba en sus ojos distantes y vidriosos, en cómo evitaba hablar de sus sueños de juventud, aquellos de viajar por el mundo explorando ruinas antiguas, cubiertas de enredaderas, selvas densas donde el aire era espeso con humedad y el canto de aves exóticas, y ayudar a comunidades remotas que luchaban contra la pobreza endémica y el olvido social, construyendo pozos de agua potable y escuelas improvisadas con materiales locales. «Estás vacío, Andrés», le decía ella en voz baja y suave, casi un susurro en la penumbra del dormitorio, mientras le acariciaba la mano con ternura bajo la luz tenue de la lámpara de noche que proyectaba sombras danzantes en las paredes blancas, pero él la ignoraba con una sonrisa forzada y tensa, ahogando el malestar creciente en más trabajo interminable, más metas inalcanzables que lo mantenían despierto hasta el amanecer, más distracciones vacías como cenas de negocios en restaurantes lujosos con manteles de lino y vinos caros, y viajes relámpago en aviones privados que lo dejaban exhausto pero nunca satisfecho, con el jet lag acumulándose como una deuda emocional que algún día tendría que pagar. La vida seguía su curso predecible y monótono, un río de rutinas que lo arrastraba sin piedad ni pausa, con días que se fundían unos en otros como páginas de un calendario olvidado, hasta que un día fatídico y gris,
en una carretera lluviosa y traicionera que serpenteaba entre colinas empapadas, de camino a una presentación crucial en una sala de juntas con vistas al océano, una presentación que podría sellar su próximo ascenso a la cima de la jerarquía corporativa. Todo cambió en un parpadeo. Cruel e irreversible. El coche, un modelo de lujo con asientos de cuero suave y un motor que ronroneaba como un felino satisfecho, patinó en una curva resbaladiza y traidora. Los neumáticos chirriaron como un grito desesperado y agudo contra el asfalto mojado y reluciente bajo la lluvia torrencial. El impacto fue como un trueno ensordecedor que sacudió su mundo entero, con metal retorcido crujiendo en agonía y vidrios estallando en una sinfonía caótica de fragmentos voladores que cortaban el aire húmedo. Y cuando Andrés despertó en la fría y estéril habitación de hospital, rodeado de pitidos monótonos y rítmicos de máquinas monitoras que medían su vida en líneas verdes ondulantes, y el olor acre y penetrante a desinfectante que impregnaba las sábanas blancas y almidonadas, los médicos le dijeron lo impensable con voces graves, compasivas y profesionales, mirándolo con ojos cansados por turnos interminables: una lesión grave en la columna vertebral, con nervios pinchados y discos desplazados, que lo dejaría con movilidad limitada en las piernas, posiblemente para siempre, convirtiendo su cuerpo fuerte y atlético en una prisión de limitaciones que antes parecía inconcebible e imposible para un hombre como él. El dolor físico era intenso y pulsante, como fuego líquido corriendo por sus venas inflamadas y nervios expuestos, quemando cada movimiento mínimo, pero el emocional era devastador y abrumador, un abismo negro que lo engullía entero sin misericordia. De repente, el hombre invencible y arrogante era vulnerable como un niño, dependiente de enfermeras con uniformes azules para las tareas más básicas y humillantes, un espectro frágil y pálido de lo que una vez fue, un rey destronado en su propio reino de ilusiones rotas. Los primeros meses fueron un infierno silencioso y asfixiante, un laberinto de oscuridad mental donde Andrés se encerró en su habitación adaptada con rampas improvisadas y barras de apoyo frías al tacto, con cortinas cerradas que bloqueaban la luz del sol como si el mundo exterior fuera un enemigo implacable y acusador, rechazando visitas de amigos que llegaban con flores marchitas en jarrones de cristal y palabras vacías de consuelo que sonaban huecas en el aire cargado, ignorando llamadas insistentes y vibrantes de la oficina que pronto se convirtieron en un despido disfrazado de reestructuración corporativa necesaria en tiempos difíciles y económicos volátiles. Ana intentaba consolarlo con paciencia infinita y amor incondicional, preparando comidas caseras que él apenas probaba con labios temblorosos, sosteniendo su mano durante las noches de insomnio interminable cuando el dolor lo hacía gemir en la oscuridad absoluta. Pero Andrés la apartaba con palabras amargas y cortantes que salían como veneno de su alma herida y sangrante. ¿Qué propósito tengo ahora, Ana? Soy un inútil, una carga pesada para ti y para todos los que me rodean. La depresión se instaló como una niebla espesa, pegajosa y opresiva, robándole el sueño con pesadillas recurrentes de caídas interminables en abismos sin fondo y el apetito con un nudo constante y apretado en el estómago que lo hacía sentir náuseas ante la comida más apetecible. Recordaba su infancia en aquel pueblo humilde y remoto, donde corría descalzo por los campos áridos y polvorientos con amigos risueños y descuidados, inhalando el aroma terroso y fresco después de la lluvia escasa que bendecía la tierra sedienta, soñando con cambiar el mundo entero, construir escuelas con techos de lámina y paredes de adobe para niños con ojos curiosos, llevar agua potable a los sedientos mediante tuberías improvisadas, pero esos recuerdos ahora le dolían como cuchillas afiladas clavándose en su pecho con saña, recordándole todo lo que había sacrificado en el altar del éxito efímero y vacío que ahora yacía en ruinas a sus pies. Un día, en medio de esa oscuridad opresiva y sofocante que amenazaba con tragárselo por completo como una bestia hambrienta, Ana le trajo un libro viejo y desgastado por el tiempo y las manos de lectores anteriores, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto que escribió con una sabiduría forjada en el fuego del sufrimiento humano más extremo. La vida nunca se hace insoportable por las circunstancias adversas, sino solo por falta de significado y propósito profundo en el alma. Andrés lo leyó con escepticismo al principio, pasando las páginas amarillentas con dedos temblorosos y débiles bajo la luz tenue de una lámpara de mesita que proyectaba sombras alargadas, pero esas palabras se clavaron en él como semillas en tierra fértil y seca, germinando dudas profundas y esperanzas frágiles que no sabía que aún albergaba en su corazón maltrecho.
¿Y si su accidente no era el fin definitivo y absoluto, sino el comienzo doloroso y necesario de algo mayor, un renacimiento forzado del alma dormida? Impulsado por una curiosidad nacida de la desesperación más profunda y cruda, decidió emprender un viaje, no físico al principio debido a sus limitaciones, sino interno y tortuoso como un camino empedrado, explorando libros polvorientos sobre filosofía y espiritualidad que acumulaban polvo en estanterías olvidadas en rincones de la casa, practicando meditaciones guiadas en aplicaciones de su teléfono que lo llevaban a respirar profundo y pausado, confrontando el vacío interior con ojos cerrados y mente abierta, y entablando conversaciones anónimas y reveladoras con extraños en foros en línea donde compartían sus propias batallas contra la adversidad implacable de la vida. Pero pronto, el anhelo ardiente y persistente lo llevó más allá de las pantallas frías y las páginas impresas, con muletas que crujían bajo su peso como ramas secas, y una determinación renovada que ardía como una llama débil pero tenaz en su pecho, partió hacia las montañas verdes, misteriosas y exuberantes de Chiapas, un lugar que siempre había soñado visitar en sus noches de insomnio juvenil llenas de fantasías, pero que el torbellino del éxito corporativo le había robado el tiempo precioso e irrecuperable, dejando solo ecos distantes de anhelos postergados que ahora resurgían con fuerza. Allí, en un pueblo olvidado por el mapa moderno y el progreso urbano, donde las casas de adobe se fundían con la niebla matutina que descendía de las colinas como un velo etéreo, y el aire olía a tierra húmeda mezclada con humo de fogatas de leña que crepitaban al amanecer, Andrés encontró a don Esteban, un anciano curandero con piel curtida por el sol implacable y ojos sabios que parecían leer el alma de las personas con solo una mirada penetrante y serena, como si viera a través de las capas de dolor acumulado, pretensiones falsas y máscaras sociales. Don Esteban vivía en una choza sencilla y humilde, construida con materiales locales como madera torcida y techos de palma seca, rodeado de hierbas medicinales que colgaban del techo como talismanes antiguos y protectores, emanando aromas picantes, herbáceos y curativos que impregnaban el aire con una esencia de sanación ancestral, y relatos ancestrales que se transmitían de generación en generación como tesoros orales preciosos, cargados de sabiduría indígena y lecciones de la naturaleza. Cuando Andrés le contó su historia con voz entrecortada y vacilante, derramando las palabras como lágrimas contenidas que finalmente encontraban salida, el viejo sonrió con una calidez genuina que iluminaba su rostro arrugado por décadas de vida dura, y le dijo con tono pausado y reflexivo: el propósito no se busca con afán desesperado, mijo, se revela cuando dejas de huir de ti mismo, cuando enfrentas el silencio interior con coraje y humildad. Lo invitó a quedarse unos días en la choza, compartiendo el espacio reducido pero acogedor, y esos días se convirtieron en semanas llenas de rutinas simples pero profundas y transformadoras. Andrés ayudaba en el huerto comunitario, hundiendo las manos en la tierra fértil y negra que se pegaba a su piel como un bálsamo natural y revitalizante, sintiendo el sol cálido y reconfortante en su espalda mientras el sudor corría por su frente, escuchando las historias de los aldeanos que se reunían al atardecer bajo un árbol centenario de ceiba, cuyas raíces se extendían como venas de la tierra. Una mujer llamada María, con manos callosas marcadas por años de labor y ojos llenos de una tristeza serena pero resiliente, le contó cómo perdió a su hijo pequeño en un accidente trágico en el río caudaloso y turbulento que cruzaba el valle, las aguas embravecidas llevándoselo en un instante de descuido, y encontró consuelo en tejer mantas coloridas y vibrantes para huérfanos del valle vecino, cada puntada un hilo de sanación emocional que tejía su propio corazón roto y fragmentado, convirtiendo el duelo en un acto de generosidad que iluminaba vidas ajenas. Un joven llamado Pedro, con energía vibrante y contagiosa, sueños brillantes en los ojos y una risa fácil que resonaba en el aire fresco, compartió cómo abandonó la ciudad ruidosa, contaminada y caótica para enseñar a niños en la escuela local improvisada, donde las aulas eran techos de paja tejida a mano y las lecciones se escribían en el polvo con palos afilados, transformando su frustración urbana acumulada en un legado de conocimiento que iluminaba rostros infantiles curiosos y ávidos de aprendizaje. Cada relato era un espejo distorsionado pero revelador y crudo, reflejando las propias luchas internas de Andrés, sus dudas enterradas bajo capas de ambición, sus anhelos reprimidos por años de conformismo, haciendo que se cuestionara por qué había ignorado tanto tiempo las voces internas que clamaban por algo más auténtico, más conectado con la esencia de la vida.
Una noche estrellada y clara, alrededor de una fogata crepitante que lanzaba chispas danzantes hacia el cielo negro salpicado de constelaciones brillantes, don Esteban compartió su propia historia con voz grave, pausada y cargada de emoción contenida. Había sido un hombre ambicioso en su juventud lejana y revoltosa, persiguiendo riqueza en la capital con ojos codiciosos y pasos apresurados, acumulando monedas que nunca llenaban el vacío creciente en su pecho, hasta que una enfermedad misteriosa y debilitante lo postró en cama durante meses interminables, con fiebres altas que lo hacían delirar en visiones febriles y dolores agudos que lo quebraban física y espiritualmente. En ese lecho de muerte que no llegó a consumarse por completo, entendí que el secreto más poderoso es la conexión profunda y genuina, con uno mismo en la quietud meditativa, con los demás en la empatía sincera, con algo mayor que trasciende lo visible y material, como el espíritu de la tierra y el cielo. Andrés sintió un escalofrío profundo que recorrió su espina dorsal herida y sensible, un cosquilleo eléctrico que lo hacía sentir vivo de nuevo por primera vez en meses. Era como si el universo le hablara directamente a través de las palabras sabias del anciano, desenterrando verdades antiguas que había sepultado bajo capas gruesas de ambición ciega y desmedida. Pero la verdadera prueba, la que forjaría su transformación como el fuego forja el acero, vino cuando una tormenta furiosa y apocalíptica azotó el pueblo como un gigante enfurecido y despiadado, con vientos aullantes que arrancaban techos de paja con facilidad y lluvias torrenciales que convertían los caminos empedrados en ríos de lodo espeso y traicionero, destruyendo cultivos tiernos que apenas brotaban y hogares frágiles construidos con esfuerzo colectivo en una noche de caos implacable y destructivo. Andrés, con sus limitaciones físicas que lo hacían cojear dolorosamente por el terreno irregular, se unió a la reconstrucción con una pasión inesperada y ardiente, organizando ayuda desde la ciudad lejana mediante llamadas telefónicas entrecortadas por la señal débil e intermitente de las montañas, usando sus contactos viejos de la corporación para traer recursos esenciales como alimentos no perecederos, medicinas escasas y materiales de construcción resistentes que llegaban en camiones polvorientos y traqueteantes por caminos serpenteantes. Por primera vez en años de existencia mecánica, sintió un fuego interior ardiente e inextinguible que calentaba su alma fría, un sentido profundo y palpable que no dependía de su cuerpo perfecto o su cuenta bancaria inflada por bonos inmerecidos, sino de la gratitud sincera en los ojos llorosos de los aldeanos rescatados, de las manos ásperas que estrechaba en solidaridad fraterna, de la realización iluminadora de que su dolor personal, una vez un lastre, podía convertirse en un puente sólido, para aliviar el ajeno y crear un impacto duradero. A medida que los meses pasaban en un flujo constante y rítmico como el río que serpenteaba por el Valle Verde, con estaciones cambiando de lluvias intensas a soles abrasadores, Andrés transformó su dolor crónico y persistente en acción deliberada, significativa y altruista, regresando a la ciudad con Ana a su lado, tomados de la mano como en sus días de novios, pero ya no era el mismo hombre roto y amargado que había partido en busca de respuestas. Ahora llevaba una luz interior radiante que iluminaba sus pasos cojos y deliberados. Fundó una fundación dedicada a personas con discapacidades físicas y emocionales, un refugio de esperanza concreto donde compartía su historia personal en charlas motivadoras que inspiraban a cientos de almas perdidas y desorientadas, describiendo con voz temblorosa pero firme y convincente cómo el accidente lo había despojado de todo lo superficial y banal para revelar lo esencial y eterno de la existencia. El secreto que descubrió era simple pero profundo y multifacético, como una perla escondida en las profundidades oscuras del Océano Pacífico. Waiting to be discovered by to sebrave no to dive. El propósito no es un destino fijo marcado en un mapa geográfico o plan de carrera, sino un viaje diario de alineación constante entre lo que haces con tus manos laboriosas y lo que tu alma anhela en silencio durante las noches de introspección, un baile constante y armonioso entre el dar generoso y el recibir humilde que enriquece el espíritu humano de maneras impredecibles. En una de sus charlas más memorables y emotivas, ante un auditorio silencioso, atento y diverso, con luces tenues enfocadas en el podio de madera pulida, citó a Frankl nuevamente con emoción contenida que se reflejaba en su voz quebrada. El último de los libertad humana es elegir la actitud en cualquier circunstancia dada, elegir el propio camino, incluso cuando el camino parece bloqueado por montañas infranqueables y rocosas. Andrés eligió el suyo con valentía renovada y audaz, superando miedos paralizantes,
y en esa elección decisiva, encontró una libertad auténtica que el éxito material nunca le había concedido, una paz interior que se filtraba en sus días como la luz del amanecer filtrándose a través de cortinas entreabiertas, iluminando rincones oscuros del alma. Pero la revelación final, la que selló su transformación como un círculo perfecto y completo, vino en un momento inesperado, humilde y profundamente humano, una carta manuscrita de un asistente joven a sus charlas, con letra temblorosa e irregular, palabras sinceras y cargadas de gratitud que decían: «Gracias a tu historia, don Andrés, encontré mi propósito en ayudar a mi comunidad marginada y olvidada, como tú lo hiciste en las montañas remotas. Tu dolor me dio alas para volar alto y libre». Ahí entendió, con lágrimas calientes rodando por sus mejillas marcadas por el tiempo y las experiencias, que el secreto se multiplica como ondas concéntricas en un estanque tranquilo cuando se comparte con generosidad desinteresada, creando cadenas de cambio positivo que tocan vidas ajenas de maneras imprevisibles y regresan multiplicadas en forma de inspiración colectiva, tejiendo una red invisible de propósitos interconectados que trascienden el individuo egoísta y lo elevan a algo mayor. Y así, querido espectador que has llegado hasta aquí en esta narrativa larga y profunda, esta historia de Andrés nos recuerda con una fuerza sutil pero innegable y persistente que el vacío no es el enemigo implacable que nos persigue, sino la señal luminosa de que algo mayor y más auténtico te espera pacientemente en las sombras de tu propia existencia. El secreto más poderoso para una vida con propósito es mirarte al espejo cada mañana, con honestidad brutal, y preguntar en voz baja: ¿qué huella quiero dejar en este mundo efímero? ¿Qué conexión puedo forjar hoy con los que me rodean, con el universo que late en silencio? Si esto te ha tocado el corazón como un rayo inesperado, si sientes ese fuego encendiéndose con una calidez que calienta tu alma fría, comparte esta historia con alguien que lo necesite. Comenta abajo qué propósito has descubierto en las grietas de tu propia vida, y suscríbete a Relatos con Sabiduría ahora mismo, porque estas historias no son casuales, están aquí para transformarte. No esperes al accidente, encuentra tu propósito hoy. Andrés, antes de su transformación completa, pasó por varias etapas adicionales en el pueblo. Durante sus semanas extendidas, participó en rituales ancestrales guiados por don Esteban, como caminatas nocturnas por senderos iluminados solo por la luna llena, donde el anciano le enseñaba a escuchar los susurros del viento en las hojas de los árboles antiguos, interpretándolos como mensajes del universo sobre el equilibrio entre el dar y el recibir. En una de esas caminatas, Andrés tropezó con sus muletas en una raíz expuesta, cayendo al suelo húmedo, y en ese momento de vulnerabilidad extrema, sintió una conexión profunda con la tierra, como si ella le hablara de resiliencia, recordándole que incluso las raíces más profundas se rompen pero vuelven a crecer más fuertes. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre su matrimonio con Ana, dándose cuenta de cómo la había descuidado en su búsqueda de éxito, y decidió escribirle cartas diarias desde el pueblo, expresando emociones reprimidas, pidiendo perdón por los años de distancia emocional, lo que fortaleció su vínculo a distancia y le dio un nuevo propósito en reparar relaciones personales rotas. Andrés se involucró en la vida diaria del pueblo de maneras inesperadas. Ayudó a reparar una pequeña capilla deteriorada por el tiempo, pintando las paredes con colores vibrantes extraídos de plantas locales, y durante el proceso, conversó con el sacerdote del lugar, un hombre de fe sencilla que le compartió versículos bíblicos sobre el propósito divino, como el de Jeremías 29 horas y 11 minutos. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras resonaron en Andrés, mezclándose con las enseñanzas de don Esteban, creando un sincretismo espiritual que lo ayudó a integrar su pasado corporativo con su nuevo yo emergente. En otra subtrama, conoció a una niña huérfana llamada Lucía, quien había perdido a sus padres en una inundación anterior, y le enseñó matemáticas básicas usando piedras y palos, descubriendo en su risa inocente un propósito inmediato de mentoría que llenaba su corazón de alegría pura. Esta interacción lo hizo cuestionar sus prioridades pasadas, recordando cómo en la ciudad ignoraba a los niños de la calle, y juró que al regresar, incorporaría programas educativos en su fundación. La tormenta no fue el único desafío. Una epidemia menor de gripe azotó el pueblo, y Andrés, usando sus conocimientos de gestión,
organizó una campaña de vacunación con ayuda externa, salvando vidas y ganándose el respeto eterno de la comunidad, lo que reforzó su sentido de utilidad más allá de sus limitaciones físicas. Estas experiencias acumularon capas a su transformación, haciendo que su regreso a la ciudad fuera no solo físico, sino un renacimiento completo, cargado de lecciones que compartía en sus charlas con anécdotas detalladas, como la vez que, durante una meditación en la cima de una colina al amanecer, vio un águila volar libremente, simbolizando para él la libertad de elegir un propósito mayor pese a las cadenas del pasado. En el autobús traqueteante que lo llevaba de vuelta a la ciudad, reflexionó hora tras hora sobre cada encuentro, escribiendo en un diario improvisado notas sobre cómo el propósito se manifiesta en actos pequeños, como compartir una comida con un extraño o escuchar sin juzgar. Al llegar, encontró a Ana esperándolo en la estación con lágrimas de alegría, y esa noche, en su hogar ahora adaptado, hablaron hasta el alba sobre sus miedos compartidos y sueños renovados, fortaleciendo su matrimonio como nunca antes. La fundación no fue un éxito inmediato. Andrés enfrentó rechazos de donantes escépticos, burocracia interminable y dudas internas, pero cada obstáculo le recordaba las lecciones del pueblo, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento. En una charla particularmente impactante, invitó a don Esteban a la ciudad vía video, donde el anciano compartió su sabiduría con la audiencia urbana, creando un puente entre mundos que amplificó el mensaje de conexión. La carta del joven no fue la única. Andrés recibió docenas de testimonios similares, cada uno una validación de que su dolor había sido transmutado en un faro para otros, multiplicando el secreto en una cadena interminable de inspiración. Andrés, motivado por su experiencia, viajó a otros pueblos similares, expandiendo su fundación a nivel nacional, enfrentando desafíos como corrupción local y desastres naturales, pero siempre regresando al secreto de la conexión como ancla. En uno de estos viajes, se reencontró con un viejo colega de la corporación, quien, inspirado por su cambio, dejó su trabajo para unirse a la causa, demostrando cómo el propósito contagioso puede transformar entornos enteros. Andrés incorporó elementos de su herencia cultural en la fundación, organizando talleres de artesanías indígenas aprendidas en Chiapas, donde participantes con discapacidades creaban objetos que se vendían para financiar programas, fusionando propósito con sostenibilidad económica. Una anécdota clave fue cuando un participante, un veterano de guerra con PTSD, compartió cómo tejer le ayudó a sanar traumas, recordándole a Andrés su propia jornada. Esto llevó a partnerships con psicólogos, integrando terapia emocional en las actividades, ampliando el impacto. En paralelo, Andrés escribió un libro basado en su historia, El vacío que llama, con capítulos detallados sobre cada lección, citando no solo a Frankl sino a poetas mexicanos como Octavio Paz, quien escribió sobre la búsqueda del ser en el laberinto de la soledad, agregando profundidad literaria. El libro se convirtió en bestseller local, generando fondos y visibilidad, pero también críticas de escépticos que lo acusaban de idealismo, lo que Andrés usó como oportunidad para diálogos públicos, reforzando su resiliencia. Su relación con Ana evolucionó a un partnership activo. Ella se unió a la fundación, dirigiendo programas para familias, y juntos adoptaron a un niño del orfanato que Andrés había apoyado, completando su círculo familiar con un propósito compartido. Andrés enfrentó un revés personal cuando su lesión empeoró temporalmente, requiriendo cirugía, lo que lo obligó a confrontar miedos de recaída, pero durante la recuperación, meditó en el hospital sobre cómo el propósito trasciende el cuerpo, emergiendo más fuerte. Invitó a María y Pedro del pueblo a una conferencia anual, donde compartieron sus historias, creando un evento multicultural que atrajo medios, viralizando el mensaje. La revelación culminante fue una visión durante una meditación. Vio su vida como un río, con el accidente como una presa rota que liberó aguas estancadas hacia nuevos caminos fértiles. Esta metáfora se convirtió en el núcleo de sus enseñanzas, inspirando a miles. Para cerrar ciclos, Andrés volvió al pueblo anualmente, honrando a don Esteban, quien falleció pacíficamente, dejando un legado que Andrés perpetuó. Andrés expandió la fundación internacionalmente, colaborando con ONG en Latinoamérica, enfrentando desafíos como barreras lingüísticas y culturales, pero usando su experiencia para adaptar programas, como talleres virtuales durante pandemias. Una historia secundaria involucró a un donante anónimo que resultó ser su padre,
reconciliándose en un encuentro emotivo donde el viejo admitió que su consejo sobre éxito fue equivocado, fortaleciendo el tema de redención familiar. Andrés incorporó tecnología, creando apps de meditación basadas en enseñanzas de Don Esteban, alcanzando usuarios globales y generando ingresos para causas. Enfrentó burnout, aprendiendo equilibrio a través de retiros anuales en Chiapas, donde reconectaba con la naturaleza. Su libro inspiró un documental, filmado en locaciones reales, con testimonios auténticos que amplificaron el secreto. Andrés mentorizó a jóvenes emprendedores, guiándolos hacia propósitos éticos, y en una crisis, cuando una inundación azotó Chiapas nuevamente, lideró esfuerzos de rescate remotos, salvando vidas y reforzando su legado. La carta del joven evolucionó a una amistad, cofundando un programa juvenil. Andrés reflexionó sobre la muerte de Don Esteban, visitando su tumba para prometer perpetuar la sabiduría. Andrés enfrentó oposición de excolegas que lo veían como traidor al éxito corporativo, debatiendo públicamente sobre valores, ganando aliados. Incorporó arte terapia en la fundación, inspirado en Tejidos de María, ayudando a participantes a expresar dolor a través de creación. Una subtrama romántica vio a Pedro enamorarse de una voluntaria, con Andrés oficiando la boda, simbolizando nuevas conexiones. Publicó podcast con invitados como psicólogos, discutiendo propósito, atrayendo audiencia masiva. Durante una crisis personal, Ana reveló un secreto familiar, profundizando su vínculo. Andrés viajó a Europa para conferencias, adaptando el secreto a culturas diferentes, enfrentando escepticismo pero convenciéndolos con anécdotas. Regresó transformado, expandiendo la fundación a educación online. El clímax fue un premio humanitario, donde dedicó el discurso a Don Esteban y su padre, cerrando arcos emocionales. Andrés integró sostenibilidad ambiental, plantando árboles en honor a víctimas de desastres, uniendo propósito con ecología. Enfrentó salud mental propia, buscando terapia, normalizando vulnerabilidad en charlas. Una anécdota involucró salvar a un adolescente suicida con su historia, destacando impacto. Colaboró con artistas para murales inspiradores, visualizando el secreto. Andrés escribió secuela del libro, enfocando casos reales, y organizó retreats anuales, recreando experiencias de Chiapas. Superó miedos volviendo a conducir, simbolizando libertad. La historia culmina en reflexión sobre legado, inspirando espectadores a actuar. Andrés vio su fundación crecer a miles de beneficiarios, con sucursales en múltiples países, pero mantuvo humildad, visitando el pueblo regularmente. Envejeciendo, pasó el mando a Proteges, enfocándose en escribir memorias. El secreto permaneció central, conexión como clave del propósito. Y así, querido espectador, esta historia de Andrés nos recuerda que el vacío no es el enemigo, sino la señal de que algo mayor te espera. El secreto más poderoso para una vida con propósito es mirarte al espejo y preguntar, ¿qué huella quiero dejar? ¿Qué conexión puedo forjar hoy? Si esto te ha tocado, comparte esta historia, comenta qué propósito has descubierto, y suscríbete a Relatos con Sabiduría ahora mismo, porque estas historias están aquí para transformarte. No esperes al accidente. Encuentra tu propósito hoy.